Buenas tardes a todos. Estamos por iniciar el primer seminario en el Instituto de Ecología y en esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Eli Rafael Pérez Ruiz. Ya están conectados varios aquí en esta plataforma y me gustaría hacer una introducción del doctor Pérez Ruiz, quien es profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde el 2012. Tiene un doctorado en Ciencias Geológicas que recién terminó en el 2021 por el Arizona State University y el doctor ha realizado una maestría en Ciencias en Recursos Naturales y tiene una licenciatura en Química, ambas realizadas en el Instituto Tecnológico de Sonora. Realizó su tesis de doctorado titulada Land Surface Fluxes in Natural and Urban Landscapes in Arid and Semi-Arid Regions y se enfocó en el estudio de la ecohidrología en ecosistemas tanto naturales como urbanos en zonas áridas y semiáridas y utiliza principalmente las mediciones del flujo de agua, energía y carbono y sensoría remota. En el área tiene más de 15 años de experiencia y cuenta con diversas publicaciones y presentaciones en el área de las biogeociencias, tanto a nivel nacional e internacional. Y bueno, damos la bienvenida al doctor para que nos pueda dar su plática. A los asistentes a la ponencia les comentamos que al finalizar la ponencia vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas y las preguntas nos las pueden escribir en el chat para que posteriormente se las lea al doctor o pueden levantar la mano y les abrimos el micrófono para que puedan hacer la pregunta directamente. Sin más, voy a apagar mi cámara y le cedo la palabra al doctor Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Tarín, por la invitación, por la introducción. Entonces, como bien comentó la doctora, mi área de especialidad es la ecohidrología de zonas áridas y semiáridas. Y lo que les voy a presentar el día de hoy es el tercer capítulo de mi tesis de doctorado, que se enfoca, sí, en el ámbito de la ecohidrología de zonas áridas, pero un poco más enfocado a esto de ecohidrología de cuencas, ¿no? Es decir, cómo relacionamos el balance hídrico de una cuenca con el balance de los flujos de carbono, ¿verdad? Este estudio se hizo en un matorral mixto del desierto de Chihuahua en Nuevo México. Pero antes de entrar de lleno a lo que es propiamente la investigación, me gustaría presentar primero un poco la motivación, un poco el background, ¿no? Los antecedentes que básicamente me llevaron a interesarme por esta área de la ecohidrología, ¿no? Déjame ver. Bueno, esta que pueden ver aquí es una foto del sitio de estudio, ¿no? Un matorral típico del desierto de Chihuahua, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues estas grandes zonas del suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México, pues están influenciadas por el fenómeno conocido como el monzón de Norteamérica, ¿verdad? Que es el que trae las lluvias a estas grandes zonas. Más de 2/3 de la lluvia en estas zonas, pues se recibe durante un corto periodo de tiempo, ¿verdad? Entre julio y septiembre, ¿verdad? Como es de esperarse, los ecosistemas de estas zonas están íntimamente ligados, ¿verdad? A esta entrada de agua muy fuerte y repentina, ¿sí? Por consiguiente, el ciclo hidrológico juega un papel fundamental, ¿no? en regular los procesos que controlan dichos ecosistemas. Y en el caso de los flujos superficie-atmósfera, pues no es la excepción, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en esta imagen que está a la derecha cómo se da el cambio, ¿no? En el reverdecimiento de la vegetación. Este es el índice de vegetación de diferencias normalizadas. Podemos ver cómo hay un cambio muy drástico de junio, ¿sí?
agosto, no, junio, julio, agosto y septiembre. Podemos ver un reverdecimiento generalizado, ¿verdad? De la mayoría de los ecosistemas en esta área, ¿no? Ahora, como es de esperarse, este reverdecimiento generalizado tiene un impacto muy grande y a su vez un impacto muy generalizado, ¿no? En la dinámica de los ecosistemas, ¿sí? Y por supuesto en los flujos de energía, flujos de agua, flujos de carbono. Sin embargo, si bien el impacto es generalizado, las propias características del paisaje, ¿sí? Propias características del terreno, entre ellas podemos hablar el aspecto, el acceso a aguas subterráneas, la pendiente, si estamos hablando de el ecosistema es una ladera o en la otra, etcétera. Estos pequeños controles o diferencias del paisaje, pues al final de cuentas pueden diferenciar la respuesta de los ecosistemas en esta zona a pesar de que se encuentran bajo un mismo sistema que las controla de manera generalizada. Entonces, perdón. Entonces, dentro de las cuestiones, ¿no? que es importante entender aquí, pues nos referimos propiamente a los elementos del paisaje, ¿no? Es uno de los enfoques a los que yo le di durante mi trabajo de doctorado, ¿verdad? Que bueno, hay que definir primero, ¿no? ¿Qué se define como paisaje, ¿no? O landscape, ¿no? En inglés, que básicamente pues todas las características propias de una porción de tierra, ¿verdad? Incluyendo los elementos bióticos, los elementos abióticos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, incluye elementos físicos, ¿sí? Elementos vivos, que en nuestro caso nos enfocamos exclusivamente a la vegetación. Y, por ejemplo, en el caso de ecosistemas urbanos, por supuesto, tenemos elementos construidos, ¿verdad? Y por supuesto también tenemos los elementos transitorios, ¿verdad? Que en este caso es el clima, ¿no? Etcétera. Y aquí entra o radica la importancia, ¿no? De la entrada de agua, ¿sí? Entonces, estos elementos, ¿sí? Pues no son estáticos, algunos de ellos, ¿verdad? Es decir, siguen o se modifican conforme estos elementos transitorios que les comento, pues también cambian, ¿verdad? Estacionalmente. Entonces, la manera en que estos elementos del paisaje pueden variar, ¿sí? Por supuesto, va a controlar la manera en que los flujos se comportan, ¿sí? En el caso particular de las zonas áridas y semiáridas, pues en este caso estamos hablando que la disponibilidad de agua, ¿sí? Es el control principal de la actividad biológica o la actividad biofísica más bien de los ecosistemas. Otro factor importante tiene que ver mucho con lo que es la cobertura vegetal, ¿verdad? O la cobertura del suelo. ¿Por qué? Porque la cobertura del suelo va a modificar, por ejemplo, los procesos de conectividad en el ecosistema. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. En el caso del ciclo hidrológico, la conectividad del suelo juega un papel muy importante, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo estas diferentes características o estas variaciones en los elementos del paisaje, ¿sí? Pueden influir, ¿sí? Estos flujos que hay entre la superficie y la atmósfera, particularmente en estas zonas, ¿verdad? Las zonas áridas y semiáridas. Esa es la pregunta, ¿verdad? En el caso pues del noroeste de México, del suroeste de Estados Unidos, hay muchas cuestiones, ¿verdad? Tenemos una diferenciación microclimática propia de la elevación o la posición en el terreno. Por ejemplo, tenemos cuestiones de zonificación altitudinal, es muy común en las zonas de Sonora o de Arizona, de Nuevo México, que vamos desde matorrales y pastizales desérticos hasta bosques de coníferas en una distancia relativamente corta, ¿verdad? Debido a estos cambios de elevación, particularmente en estos lugares que se le conocen como las escarpas en el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos. Las diferencias de aspecto pueden jugar un rol fundamental. Aquí podemos ver una diferenciación en la vegetación en una ladera norte, una ladera sur, ¿verdad? El acceso al agua juega un papel fundamental.
es muy común que cuando vamos a los sitios áridos y semiáridos, por supuesto, las zonas o la vegetación cercana a zonas riparias es más exuberante y, por supuesto, diferenciación en el tipo de suelo también puede jugar un papel fundamental. Ahorita, como vamos a ver, en nuestro sitio tiene una peculiaridad en cuestiones de suelo, que es algo que, bueno, es común en estas zonas, ¿verdad? Pero es particularmente peculiar, ¿verdad? Bien, entonces, estos ecosistemas, como ya los mencioné, son estacionalmente secos, ¿verdad? Se mantienen secos la mayor parte del año, en su gran mayoría, ¿no? Y se activan o reverdecen únicamente durante el monzón, ¿verdad? Entonces, la distribución de la lluvia, pues, juega un papel fundamental, ¿sí? Entonces, no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Últimamente se ha empezado a investigar eso, ¿no? De cómo estas variaciones en el paisaje, cómo esta variabilidad estacional de los elementos del paisaje pueden influenciar. Y en este caso particular hay algo muy importante a lo que nosotros nos enfocamos, que tiene que ver con lo que se le conoce con la partición hidrológica o el balance hídrico de la cuenca. Es decir, cómo el agua que está recibiendo el ecosistema, ¿sí?, es transformada por el ecosistema, ¿verdad? Parte de esa agua, por supuesto, va a ser almacenada en el suelo. Otra parte de esa agua, pues, se va a perder en forma de escorrentía, se va a perder en forma de percolación, etcétera. Pero la manera en que el agua se va a particionar, por supuesto, obedece a estas variaciones en este caso particular de cómo el agua está entrando, ¿verdad? Es decir, no va a ser igual la partición hidrológica durante el verano que la partición hidrológica durante el invierno, ¿verdad? Entonces, esta diferenciación estacional de la manera en que se desbarata o se secciona el agua que está entrando al ecosistema es de esperarse que genere una respuesta diferenciada en las distintas estaciones en los ecosistemas, ¿verdad? Entonces, los controles, como menciona aquí, los controles del paisaje y los cambios en el paisaje impactan, ¿no?, los flujos de la superficie terrestre. Esto es inevitable, ¿no? Ahora, cuando estudiamos la biogeoquímica y la cuestión del balance hídrico en los ecosistemas, pues tenemos que cuantificar flujos, ¿sí? Tenemos que cuantificar flujos, establecer barreras, ¿sí?, y cuantificar qué tanto sale y qué tanto entra, ¿no?, al ecosistema. Cuando hablamos de cuestiones netamente hídricas, pues tenemos un componente lateral y un componente vertical, ¿verdad? Tenemos una entrada, ¿sí?, un movimiento vertical, pero también tenemos un movimiento horizontal. En el caso de los flujos de carbono, como vamos a ver ahorita, pues es más bien una cuestión, establecemos un límite vertical, ¿sí? Entonces, para poder entender, ¿sí?, estas transferencias, ¿no?, de masa y energía en los ecosistemas, pues necesitamos una técnica, ¿no?, que nos permita hacerlo, ¿sí?, o capturar estas variaciones a distintas escalas temporales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los flujos en los que nos enfocamos en las mediciones? Particularmente nos enfocamos en tres, ¿no? Flujos de energía, ¿sí?, flujos de agua y flujos de carbono, que en el caso de los flujos de energía, por supuesto, están relacionados con los flujos de agua, como vamos a ver ahorita. Entonces, en primera instancia, nos enfocamos en los flujos el balance energético de la superficie, que lo podemos expresar de dos maneras, ¿verdad? Entonces, tenemos la radiación neta, que es pues la radiación, digamos, disponible, ¿verdad? Esta la podemos dividir en radiación de onda corta, radiación de onda larga, incidente y saliente, ¿verdad? Sin embargo, la radiación neta también la podemos romper en cómo es que esta radiación disponible está siendo transformada por medio de flujos turbulentos, ¿no? En este caso particular, el calor sensible, que sería la energía que se está utilizando para calentar el aire, y el calor latente, ¿no?, que es la energía que se utiliza para evaporar
para evaporar el agua, ¿no? Y aquí es donde entra el link o lo que combina, ¿no? El flujo de energía con el flujo de agua, que un elemento del flujo de energía o del balance energético implica la evaporación del agua, ¿sí? Entonces, medir el balance energético nos permite pues, obtener un elemento que está relacionado con la evaporación del agua, ¿verdad? En el caso de los flujos de agua, como podemos ver aquí, pues tenemos flujos, como ya les mencioné, verticales, pero también tenemos por aquí un componente lateral de pérdida de agua, ¿verdad? Entonces, el balance hídrico, ¿sí? de un ecosistema o de una cuenca, pues está dado básicamente por el agua que se almacena en el suelo, ¿verdad? El cambio en el almacenamiento del suelo, que va a ser igual a las entradas menos las salidas. La única entrada que tenemos, pues, es la precipitación, y pues tenemos la evapotranspiración, que aquí es lo que se liga, ¿no? con lo que lo mencioné ahorita anteriormente. El flujo de energía, tenemos la escorrentía, ¿sí? La percolación, que es el movimiento de agua más allá, ¿no? del límite del suelo. Y bueno, en el caso de la evapotranspiración, pues tenemos los dos componentes que la conforman, ¿no? La evaporación y la transpiración. Entonces, como podemos ver, podemos ligar los flujos de energía a los flujos de agua, ¿sí? En el caso de los flujos de carbono, ¿sí? Pues aquí nos enfocamos a una medición, ¿sí? Que se le conoce como intercambio neto del ecosistema o Net Ecosystem Exchange, que básicamente mide qué tanto carbono está dejando el ecosistema o se está liberando, o qué tanto carbono está siendo absorbido por el ecosistema. ¿Sí? Se crea una línea imaginaria por encima del dosel de la vegetación, pero por debajo de esta la zona de mezclado, ¿verdad? Y bueno, este intercambio del ecosistema en ecosistemas naturales, por supuesto, está influenciado principalmente por dos procesos, ¿no? La fotosíntesis o la producción primaria bruta del ecosistema y la respiración del ecosistema, que a su vez puede ser de tipo autótrofa, que es la respiración de las plantas, ¿no? Y de las raíces, y la respiración heterótrofa, que es principalmente la actividad de los microorganismos del suelo, ¿sí? Entonces, como aquí estamos hablando de un intercambio bidireccional, contrario a lo que vemos acá, por ejemplo, que los flujos es unidireccional, ¿verdad? Pues en este caso, el flujo de carbono, el balance, ¿sí? del flujo de carbono, pues puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Podemos tener un flujo, por ejemplo, menor que cero, ¿sí? Eso significaría que el ecosistema está absorbiendo dióxido de carbono, o un flujo positivo si el ecosistema está liberando. Ahora, aquí hay una cuestión que voy a manejar en la presentación, ¿verdad? El término intercambio neto de ecosistema es muy utilizado, ¿verdad? Pero se relaciona un poco más, digamos, a las ciencias atmosféricas, ¿no? Cuando la gente propiamente, ¿no? más enfocada a ecología o ecosistemas, utiliza otro término, ¿no? Que es el Net Ecosystem Production, o producción del ecosistema, producción neta del ecosistema, que es lo mismo, pero el signo es el opuesto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si es positivo, representaría absorción o captura de carbono, y si es negativo, representaría una emisión de dióxido de carbono. Entonces, en lo que se respecta a lo que les voy a presentar más adelante, me refiero como producción neta del ecosistema. ¿Okay? Bien, ahora, los flujos, ¿sí? Algunos flujos de energía, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso del flujo de agua, la evapotranspiración, que está relacionada con el calor latente, y en el caso del intercambio neto del ecosistema, aquí estamos hablando que son flujos de tipo turbulento, ¿verdad? Son flujos turbulentos, ¿sí? Entonces, estos flujos turbulentos o estas fluctuaciones, pues básicamente están dadas por una serie de vórtices, ¿no? Que están presentes en la atmósfera, que son de distinto tamaño, de distintas velocidades, etcétera, ¿verdad? Entonces, para poder capturar, ¿no?
estos flujos turbulentos, pues es necesario realizar mediciones que nos permitan capturar, ¿no?, estas fluctuaciones, ¿sí?, en el viento, ¿no?, estas fluctuaciones turbulentas, ¿no? Entonces, ¿cómo es o qué es lo que utilizamos para poder medir, ¿no?, estos flujos turbulentos? Pues utilizamos una técnica, ¿no?, que en inglés se llama eddy covariance. En español se le puede conocer como covarianza de vórtices o de correlación turbulenta inclusive, que es un método micrometeorológico, ¿no?, que nos permite medir los flujos turbulentos. Como estos flujos turbulentos algunos son muy rápidos, pasan a muy alta frecuencia, pero necesitamos una técnica que nos permita capturar, ¿no?, esa alta frecuencia de los flujos, ¿sí? Ahora, esta técnica pues tiene ya algunas décadas, ¿no?, funcionando. Se utiliza principalmente en ecosistemas naturales, ¿verdad? Pero en los últimos años ha incrementado su uso también en ecosistemas urbanos, ¿no? Particularmente, por ejemplo, mi primer capítulo de tesis de doctorado fue flujos de carbono en varios parches urbanos. Actualmente, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, tenemos una torre en el campus de la universidad en el que medimos flujos, ¿no?, flujos urbanos de agua, energía y carbono, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene esta técnica? Bueno, permite medir directamente el flujo, ¿verdad? Es una medición directa del flujo, ¿sí? La medición es in situ, ¿no? Es decir, los instrumentos tienen que estar montados, por supuesto, tienen que estar por encima de la altura promedio, ¿no?, de los componentes de la, se me fue la palabra, perdón, que le dan rugosidad, ¿no?, a la superficie. Es casi continuo, por supuesto, si en un escenario ideal, pues no perderías datos, ¿no? Sin embargo, tiende a ser una técnica en la que, pues por diversas cuestiones se pierden datos, ¿no? Y bueno, otra cuestión bastante interesante es que los flujos que se miden aquí representan un área, ¿no?, o un footprint, un área de influencia relativamente grande, ¿verdad?, que nos permite obtener los flujos de carbono, ¿sí?, o de agua o de energía que representan un área más o menos grande de terreno y que hasta cierto punto podría ser considerada como representativa, ¿no? Por supuesto, esto va a estar influenciado por la heterogeneidad u homogeneidad del terreno, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un sistema de covarianza de vórtices que instalamos en un bosque de encino, ¿no?, en una de estas Sky Island que les digo, ¿no? Entonces, para poder utilizar esta técnica, ¿sí?, pues ocupamos particularmente dos aparatos como mínimo, ¿no? O sea, un analizador de gases infrarrojo que nos permita medir las concentraciones de en este caso, la sustancia de interés, ¿no?, dióxido de carbono, vapor de agua, ¿sí? Necesitamos un anemómetro sónico tridimensional que nos permita medir velocidad, dirección del viento en los tres componentes espaciales e inclusive también nos permite medir la temperatura sónica, dependiendo, ¿no?, la configuración que se elija, se pueden tomar muestreos de 10 a 20 Hz, inclusive más, ¿no? Pero esto es lo que más se utiliza, ¿no? De 10 a 20 Hz, es decir, 10 a 20 mediciones por segundo, ¿verdad? Entonces, estas mediciones nos permiten capturar estos distintos vórtices, ¿no?, que son de distinto tamaño, ¿sí?, de distinta magnitud y que tienen distintas temporalidades, ¿no? Y por supuesto ocupamos, está en inglés, ¿no?, otras mediciones, ¿no?, que sean necesarias para respaldar, ¿verdad?, para darle un sentido a lo que estamos midiendo, ¿verdad? Bien, ahora, ya con todo este contexto, ¿no?, de cuál es lo que caracteriza, ¿no?, esta gran zona, qué es lo que estamos midiendo, ¿sí?, o lo que nos enfocamos. Ahora sí ya voy a entrar de lleno a lo que fue el proyecto, ¿no?, o este último capítulo de mi tesis de doctorado, que fue aplicar un poco esta cuestión de ecohidrología de cuencas, ¿no? Ver el balance hídrico de cuenca y relacionarlo con el balance de los flujos de carbono a nivel ecosistema,
¿no? Este es un estudio que actualmente está en revisión en el Journal Ecosphere. Lo que quisimos hacer en este artículo fue hacer algo sencillo, ¿no? Por supuesto, con los flujos y con las distintas técnicas estadísticas y analíticas que existen hoy en día, podemos hacer estudios, digamos, de vanguardia muy complejos, ¿no? Utilizar herramientas estadísticas complejas. Pero como van a ver en los resultados de este estudio, nos quisimos hacer un enfoque más sencillo, ¿no? Con figuras fáciles de interpretar, con resultados fáciles de interpretar, que representen el comportamiento promedio de los flujos de carbono y de agua en este ecosistema en particular, ¿sí? Entonces, no les voy a, no van a ver, no nada así complejo, no este análisis de estos de wavelets o cómo se llaman, o regresiones, etcétera. ¿No? Es un análisis muy sencillo el que hicimos, pero que arrojó resultados bastante interesantes de cómo en este ecosistema en particular varía, ¿no? Estacionalmente de acuerdo a cómo la disponibilidad de agua varía, ¿sí? Entonces, en este caso nos enfocamos en productividad de la vegetación, ¿verdad? Cómo la disponibilidad de agua influenciaba la productividad del ecosistema, ¿no? Y esto lo enfocamos desde el punto de vista de la partición hidrológica que les mencioné hace rato. ¿Por qué? Porque comúnmente, ¿sí? O bueno, actualmente digamos no es tan común, ¿no? Pero años atrás, pues la medición que comúnmente se utilizaba o que uno puede pensar que es la más evidente, pues es entre más llueve, más productividad. Sí hay una tendencia, ¿verdad? Hay estudios que han demostrado que pues sí, entre más lluvia hay, tiende a haber una mayor productividad, ¿no? Del ecosistema, ¿no? Pero en el caso del balance de carbono, ¿no? Del ecosistema, la partición hidrológica juega un papel fundamental, ¿sí? Es decir, no es qué tanto llueve, sino qué tanto de esa lluvia que está recibiendo el ecosistema se vuelve efectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque la partición hidrológica puede restringir cuánto de esa agua puede quedar disponible. Aquí está una imagen, por ejemplo, de un estudio que hizo Joe Biederman en varios ecosistemas, varios matorrales, ¿no? Bueno, también este viene en otro estudio de varios ecosistemas áridos del noroeste de México y suroeste de Estados Unidos, que básicamente de la lluvia que recibimos, alguna se va, ¿verdad? En forma de escorrentía y otra se va en forma de percolación, ¿no? Es decir, se va más allá de la capa más superficial del suelo, ¿verdad? Entonces, de esa lluvia que estamos recibiendo, solo una pequeña parte se queda como humedad del suelo, ¿verdad? Que básicamente la humedad del suelo es lo que va a estar disponible para los procesos biofísicos del ecosistema, ¿sí? Entonces, la evapotranspiración, pues básicamente va a representar en gran medida el agua que se está utilizando por el ecosistema y más recientemente la evapotranspiración se ha relacionado un poco más con los procesos de productividad, es decir, al final de cuentas, el uso de agua del ecosistema podría ser un mejor indicador del agua que está siendo usada por el ecosistema, más que el agua en sí que está recibiendo el ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, en los que es la última década, tal vez, pues se le ha estado dando un poco más importancia a la evapotranspiración y a la humedad de suelo superficial como indicadores, ¿no? De uso de agua en el ecosistema. Y sí, estos han servido mucho. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación que compara precipitación con
productividad del ecosistema. Podemos ver que la evapotranspiración tiene una mejor relación, ¿verdad? Sin embargo, en los ecosistemas serios pues pasa algo, una cuestión bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Y es que una gran cantidad de agua, ¿sí? ¿Sí? Una gran cantidad de agua, ¿sí? Se pierde, o no es que se pierda, ¿no? Es decir, en algunos ecosistemas tenemos una discrepancia, ¿verdad? Entre lo que llueve y lo que se evapotranspira, ¿no? O lo que se pierde hacia la atmósfera. Entonces, los procesos de escorrentía y los procesos de percolación en los últimos años se han encontrado o se ha descubierto que juegan un rol muy importante, ¿sí? Al regular la disponibilidad de agua en los ecosistemas y por consiguiente el agua que está disponible para los procesos biofísicos, ¿sí? Entonces, la tendencia parece ser que entre más llueve, más es el agua que se pierde, ¿sí? Más es el agua que se pierde, ¿no? En algunos años en particular, ¿sí? Sin embargo, conforme nosotros investigábamos, por supuesto, esto se hizo por distintos ecosistemas, ¿no? Distintos matorrales, tanto el desierto de Sonora, el desierto de Chihuahua, como el desierto de Mojave. Pero nosotros al checar nuestros datos nos dábamos cuenta de que había una situación, ¿sí? En el que el balance anual, la evapotranspiración seguía estando muy cercana a la precipitación, ¿verdad? Pero esta cuestión estaba muy diferenciada, como vamos a ver ahorita. Es decir, en una cuestión anual, ¿sí? Y en promedio, la evapotranspiración seguía representando más del 90% del agua, ¿sí? Que se perdía, ¿no? En el ecosistema. Pero los números no cuadraban de forma estacional, ¿sí? No cuadraban de forma estacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos periodos en los que el ecosistema, en el balance, ¿no? Por ejemplo, el balance mensual, el ecosistema utilizaba más agua que el agua que recibía, ¿no? Particularmente en la época seca, ¿no? Y durante la época húmeda, pues por supuesto, el ecosistema evapotranspiraba, ¿sí? En cuestión proporcional menos agua de la que recibía, ¿sí? Entonces, si bien teníamos un balance anual que superaba el 90% del agua que entraba siendo o yéndose como evapotranspiración, si lo partíamos de forma estacional, teníamos una diferencia muy grande, ¿sí? Que no se correspondía qué tanto entraba con lo que salía, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, más claro. Entonces, esto nos dio la idea de que había fuentes adicionales de agua que el ecosistema estaba usando cuando no había suficiente entrada de agua, particularmente en la época seca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, ¿no? en estas áreas? Pues tenemos la entrada de agua en dos vertientes, ¿no? Particularmente pues, en el desierto de Sonora, desierto chihuahuense, pues más del 60% de la lluvia entra en el verano, ¿no? Con el monzón de Norteamérica, pero una parte importante recibimos en el invierno. Y aquí tenemos esta cuestión estacional que puede afectar la partición hidrológica, ¿verdad? Durante el verano tenemos estas lluvias convectivas muy intensas, pero muy localizadas, ¿verdad? Que por supuesto favorecen, por ejemplo, los procesos de escorrentía, pero en el invierno tenemos estas tormentas frontales muchísimo más extendidas y de muchísimo menos intensidad
que pueden favorecer pues, el almacenamiento de agua en el suelo, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos componentes que afectan, ¿sí? Entonces, la manera distinta en que el ecosistema particionaba la entrada de agua, ¿sí? Por supuesto, puede dar lugar a patrones divergentes, ¿no? En el que el ecosistema responde. Y como van a ver en los resultados que les voy a mostrar, pues ese fue el caso en nuestro ecosistema, ¿verdad? Un hallazgo, pues, que ya se había, o sea, ya se había, pues digamos, si bien no estudiado a fondo, pues ya había indicios, ¿no? De ese tipo de comportamientos, ¿no? ¿Y cuál es este comportamiento? Pues que los matorrales, muchos matorrales de esta área, ¿no? Del monzón, tienen un régimen de productividad bimodal, ¿sí? En este caso, ¿sí? En algunos es más claro que en otro, ¿verdad? Pero al final de cuentas tenemos un periodo de productividad muy grande que no coincide con un periodo grande de entrada de agua. ¿Sí? Por supuesto, en el verano tenemos mucha entrada de agua y es de esperarse que haya una productividad del ecosistema muy grande. Pero ¿qué sucede, no? En este otro periodo, en esta época seca, en la que no tenemos, bueno, en la que tenemos muy poca entrada de agua, pero sin embargo tenemos un régimen de productividad durante ese periodo que en algunos casos es equiparable al del verano. O sea, ¿qué está pasando ahí para que tengamos este régimen, ¿no? Bimodal, ¿sí? Y en muchos ecosistemas, el balance, ¿sí? de carbono, la productividad neta, inclusive es más importante, ¿sí? Durante la época seca, ¿sí? Es decir, el balance neto del carbono de muchos matorrales de esta zona está definido por lo que sucede en la época seca y no por lo que sucede en la época húmeda, ¿sí? Y pues esto está dado precisamente por la manera en que se particiona el agua, ¿no? Entonces, si bien este estudio nos ayudó un poquito a entender, ¿no? O a generar una a concluir, ¿sí? Cuál podría ser el mecanismo que está pasando, pues aún hay cosas que seguir investigando, pero aquí lo vamos a ver, ¿no? Bien, entonces estas fueron las preguntas, ¿sí? Y bueno, aquí me voy a ir un poquito más rápido, ¿sale? Entonces, el estudio es en un matorral mixto del desierto de Chihuahua, es un pie de monte, básicamente, en Nuevo México. Es un rancho experimental que se llama Jornada Experimental Ranch y que empezó en 1912 y prácticamente empezó por la preocupación que había en ese entonces por procesos de certificación y porque los pastizales naturales se estaban convirtiendo en matorrales, ¿no? Por el proceso de woody plant encroachment o invasión de plantas leñosas, ¿no? Aquí, como podemos ver en estos mapas, por ahí de 1858, la zona estaba dominada por pastizales, ¿no? Ya años después, como podemos ver aquí, debido a diversos factores, ¿no? Aún no está claro, no se define como algo simple, ¿no? Pues los pastizales se fueron convirtiendo a matorrales, ¿no? Matorrales de distinta índole, dominados por gobernadora, gobernados por mezquite, mixtos, etcétera. Entonces tenemos esta transición, ¿verdad? Este cambio de uso de suelo, ¿sí? Que generalmente se relaciona, ¿no? Hablamos de desertificación o invasión de plantas leñosas como una degradación del ecosistema, ¿no? Porque tenemos más suelo desnudo y esto contribuye a los procesos erosivos, pero aumenta la, la conectividad, ¿no? Del ecosistema. Aquí en la estrellita, como podemos ver, el cambio, ¿no? Que ha habido en el sitio, ¿sí? Entonces, en nuestra área en particular, ¿sí? ¿Por qué decidimos estudiar ahí? Bueno, porque hace ya bastantes décadas se estableció pues es
como una presita, ¿no? Un canal artificial mediante el cual se mide el flujo, la escorrentía de salida de la cuenca, ¿no? Es una Santa Rita Supercritical Flume, ¿no? Entonces, por ahí se empezó a estudiar, ¿no? Los procesos de escorrentía, etcétera, y así es como empezó todo el estudio en esa área, ¿no? Entonces, en 2010, el grupo de investigación de mi asesor, ¿no? Del doctor Vivoni, pues empezaron un esfuerzo, ¿no? Para tratar de entender los otros componentes del balance hídrico, ¿no? Estableciendo mediciones de humedad de suelo, mediciones de precipitación, mediciones, en este caso, por ejemplo, instalaron un sistema de covarianza de vórtices para medir la evapotranspiración y el balance energético. Y el objetivo inicial era ese, ¿no? O sea, cerrar el balance hídrico con el objetivo también de servir de base para procesos de modelación, ¿verdad? Aquí podemos ver, es una red bastante densa, ¿sí? De sensores, ¿verdad? Y este es el sitio, pues, en el que se llevó a cabo el experimento. Está bien caracterizado, ¿no? En cuestiones de aspecto, en cuestiones de delimitación de las microcuencas, ¿no? Las áreas de contribución, pendientes, etcétera. ¿Sí? Inclusive tenemos una caracterización de alta resolución de lo que viene siendo el tipo de vegetación, ¿no? Aquí lo podemos ver todos los tipos de, de plantas, ¿no? Que tenemos ahí. Como se puede ver, es particularmente la mayor cantidad de suelo desnudo, ¿no? Tiene una capa de caliche, ¿sí? A los 40 centímetros, es decir, un horizonte petrocálcico que comúnmente se cree que es como el límite. Y bueno, tiene una serie de canales, ¿no? Como de medio metro. Y esta es la cuestión bastante interesante, ¿no? Durante la temporada seca tenemos eh, dos cuestiones, ¿no? Una época en la que está completamente seco, pero por ahí de abril tenemos un reverdecimiento generalizado, bueno, no tan generalizado, no, mezquites y gobernadoras, ¿no? Que este en particular es el responsable de esta alta productividad durante la época seca y por supuesto en la época húmeda un verdecimiento generalizado, ¿sí? Se han hecho diversos estudios, ¿no? Para entender cómo es que los procesos de generación de escorrentía se llevan a cabo, ¿no? Por supuesto, a mayor precipitación, mayor escorrentía, y se ha establecido que los procesos de percolación en esta zona se llevan a cabo en los canales. ¿Por qué? Porque tenemos este horizonte petrocálcico semiimpermeable en toda la cuenca, los 40 centímetros. Entonces se cree que el agua necesita fluir hacia los canales donde tenemos algunas zonas muy arenosas en las que se puede, ¿no? Se puede percolar el agua, ¿sí? Y para que se den los procesos de escorrentía, pues es necesario que se den eventos de precipitación muy elevados, ¿sí? Entonces, este es el sitio de estudio, esta es la torre de covarianza de vórtices, en la que medimos la productividad neta del ecosistema, los flujos de energía, ¿sí? Flujos de agua, ¿sí? Aquí podemos ver la alta conectividad que hay en el ecosistema. Y bueno, a partir de la productividad neta del ecosistema obtuvimos los dos componentes, ¿no? Por un proceso, una herramienta de partición, ¿no? Que por medio de la dependencia, ¿no? De los flujos con variables meteorológicas separa la respiración y la productividad primaria del ecosistema, ¿sí? Realizamos un balance hídrico de la cuenca, es decir, tenemos mediciones de humedad de suelo, tenemos mediciones de precipitación, de evapotranspiración y escorrentía. Simplemente obtuvimos la percolación, es decir, el agua que se va más allá de la zona de raíces por simple balance, ¿verdad? Es decir, como un residual del balance hídrico, una percolación positiva representaría que es agua que se está yendo más allá, ¿no? De la zona de las raíces, y una percolación negativa representaría que el agua está yendo el rumbo contrario, es decir, que el ecosistema está
en realidad utilizando agua que viene de zonas más profundas del suelo. Entonces, utilizamos esos dos y básicamente separamos en dos estaciones, ¿no? Una estación seca, una estación húmeda. La estación seca, como podemos ver, de enero a junio, estación húmeda de julio a diciembre. No utilizamos este principio del año, el año hidrológico, ¿no? Que algunos utilizan, que va de octubre a septiembre, ¿no? Y como podemos ver aquí, un cuarto de la precipitación, pues en promedio cae en estos 6 meses, mientras que el restante 3/4 en la temporada húmeda, ¿sí? Entonces, básicamente agregamos los flujos a escalas mensuales, estacionales y anuales, ¿okay? Y comparamos, ¿no? Básicamente, temporada seca, temporada húmeda. Aquí podemos ver también, por ejemplo, cómo hay un desacoplamiento, ¿no? Por ejemplo, de la demanda de agua de la atmósfera, ¿sí? Entonces tenemos una diferenciación muy clara entre estas dos temporadas que sirvió bastante bien para los fines que buscábamos, ¿no? Aquí es un resumen, no me voy a enfocar mucho, pero simplemente lo curioso aquí, o lo realmente interesante, es que el ecosistema es un sumidero de carbono todos los años, perdón, pero encontramos una muy alta variabilidad en la forma en que el agua estaba siendo particionada. Y lo que les mencionaba hace rato, o sea, en promedio, la evapotranspiración es el 95%, es lo que se pierde, ¿no? Es el 95%, pero por ejemplo, escorrentía, percolación y el agua que se almacena son componentes muy, muy pequeños en promedio anual, ¿sí? Es decir, si nos fuéramos a escalas anuales, pues esto no indicaría mucho, ¿no? En cuestiones de uso de agua, ¿sí? Pero a escala estacional, aquí tenemos lo realmente interesante, ¿sí? En primera instancia, tenemos que en la época seca hay periodos en los que el ecosistema usa muchísimo más agua que el agua que está recibiendo, ¿sí? Esto genera, por supuesto, un balance al final negativo, que quiere decir que el ecosistema está utilizando agua de fuentes alternas, ¿sí? Como podemos ver aquí el balance, o sea, 4/5 partes, bueno, más bien una quinta parte, ¿no? Del agua que recibe el ecosistema durante la época seca se pierde o se almacena, ¿sí? Así es sencillo, ¿sí? Mientras que en la época seca recibe únicamente 1/4 de la lluvia. Sin embargo, la proporción de evapotranspiración con respecto al agua que recibe el ecosistema lo sobrepasa por un 45%. Es decir, hay un superávit, ¿no? De evapotranspiración o un déficit de precipitación. ¿Qué quiere decir? Que el ecosistema está obteniendo agua de fuentes adicionales, ¿sí? Por supuesto, hay agua que está almacenada en el suelo, ¿sí? Sin embargo, hay un componente muy importante que, de acuerdo a nuestros datos, indica que la percolación está contribuyendo, ¿sí? O agua que se encuentra más allá, ¿no? de la zona, ¿sí? Del suelo que medimos, está contribuyendo, ¿sí? a la actividad del ecosistema, ¿no? Y pues eso se ve reflejado también en el régimen bimodal de productividad. En promedio, ¿no? Tenemos años en los que a lo mejor el verano es más importante o la época húmeda es más importante que la seca, pero también tenemos años en la que la seca es más importante que la húmeda, ¿no? Pero en general, la época seca y la húmeda contribuyen de manera equitativa en productividad al ecosistema. La cuestión aquí es que el ecosistema en la época húmeda está siendo soportado, ¿sí? Por el agua que está entrando exclusivamente, que es lo suficientemente grande para subsanar los requerimientos del ecosistema, mucho más allá, ¿no? Inclusive perder agua, ¿no? Sin embargo, en la época húmeda, pues por supuesto, esta productividad se está basando en agua almacenada en el suelo,
¿sí? En la parte más superficial y en zonas mucho más profundas, ¿verdad? Ahora, entonces tenemos estas jorobas de camello, ¿no? De productividad. Pero lo que define el balance de carbono del ecosistema es en realidad la respiración. Por supuesto, la respiración está más basada en la disponibilidad de agua en la superficie y a mayor temperatura, ¿verdad? Entonces, es de esperarse una tasa respiratoria más elevada durante la época húmeda que durante la época seca, ¿no? Como lo vemos aquí, que por supuesto se comporta siguiendo el aumento de la temperatura, pero también una mayor respuesta durante la época húmeda, que tenemos una mayor cantidad de agua de humedad de agua superficial, como vemos aquí, que particularmente en la época seca, la mayor cantidad de humedad es en capas más profundas del suelo, ¿verdad? Entonces, esta diferencia en los dos procesos genera que en promedio la época húmeda sea la que contribuya más al balance de carbono de este matorral, ¿sí? Es decir, 2/3 partes del carbono que se captura en este ecosistema en promedio corresponden a la época seca, ¿sí? Entonces, la época seca juega un papel fundamental, ¿sí? en el balance. Entonces, una de las hipótesis que queremos probar, pues, es que la época seca define al ecosistema como sumidero de carbono, pero que el verano es el que al final de cuentas modula la magnitud del sumidero, ¿no? Pero ese es trabajo que vamos a hacer posteriormente, ¿no? Bien, ya última figura. Pues bueno, dijimos, la mayor parte de la lluvia que se recibe sí es en el verano, ¿no? Pero la época seca parece que es más preponderante, ¿no? Entonces, relacionamos, ¿no? Quisimos ver cómo la lluvia durante la época húmeda se relacionaba con el balance, ¿no? El balance del carbono. Entonces, por ejemplo, no importa qué tanto llueva en verano, el ecosistema no se define, ¿sí? O no influencia la proporción, ¿no? O la influencia relativa del verano. Es decir, no importa si llueve mucho o poquito, el verano nunca contribuye más del 50% del carbono que se captura en el ecosistema. Y no hay una relación, ¿sí? Aquí podemos ver en verde es el balance de carbono del verano y en gris es la lluvia, ¿no? Entonces no hay una relación, no importa si llueve mucho, no importa si llueve poco, el verano, ¿sí? Se comporta más o menos igual y nunca es preponderante a la hora de definir el sitio como un sumidero, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, si tomamos lo que llueve en verano, ¿sí? Y lo comparamos con el año yendo de julio a junio, es decir, no tomando el año de enero a diciembre, ¿no? Sino tomándolo de julio a junio, ¿sí? De tal manera que tomemos la lluvia del verano, ¿sí? Como la que contribuye a la temporada húmeda y a la temporada seca, vemos que hay un incremento, ¿sí? Es decir, conforme más llueve en verano, ¿sí? O conforme el verano es más importante en la entrada de agua al ecosistema, el ecosistema en cuestiones anuales se vuelve un sumidero más grande, ¿sí? Ahora, ¿por qué está esto? Bueno, la cuestión es que gran parte del agua, ¿sí? Que se va como percolación, ¿sí? Durante la época húmeda, ¿sí? Está siendo utilizada posteriormente durante la época seca. Es decir, al final de cuentas, la lluvia de la época húmeda sí está definiendo el balance, ¿no? Del ecosistema, pero básicamente por un efecto de arrastre, ¿no? Es decir, agua que está permaneciendo almacenada en capas más profundas del suelo y que está siendo utilizada la siguiente temporada o inclusive
hay hallazgos, ¿no? De que el horizonte petrocálcico inclusive puede almacenar agua hasta por un año, ¿no? O por más temporadas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, identificamos que la partición hidrológica, ¿no? Pues básicamente es el aspecto, ¿no? Que define, al final de cuentas, la productividad del ecosistema, que el subsuelo, al parecer, está fungiendo como un almacenamiento de humedad temporal, ¿sí? Que está influenciado, por supuesto, por la entrada de agua en la época húmeda, pero que está siendo utilizado en la época seca, ¿sí? Y esto, pues básicamente es lo que está respaldando, ¿no? Esta alta productividad del ecosistema durante la época seca, que a la postre juega un papel más importante al definir el ecosistema como un sumidero. Y bueno, hay diversas cuestiones, ¿no? Hay diversas preguntas, ¿no? Que surgen, ¿no? O sea, es decir, esto es resultado del cambio, ¿no? De uso de suelo hacia un ecosistema con mucho más conectividad, es decir, que favorece más, por ejemplo, los procesos de escorrentía. O sea, algunos argumentos es que la percolación se da en los canales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se redistribuye esa agua. ¿Qué sucede? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si tenemos un año con lluvias más intensas o con lluvias menos intensas, lluvias más frecuentes, lluvias menos frecuentes? ¿Qué va a pasar con esta partición hidrológica y cómo eso va a afectar la manera en que el ecosistema usa el agua, ¿no? Y esas son las siguientes preguntas que queremos responder, ¿no? Y también tratar de entender si esta bimodalidad, ¿no? De los ecosistemas es algo que se replica, ¿no? En otras zonas, o hasta qué extensión esta bimodalidad de la productividad tiene su alcance, ¿no? Y pues básicamente eso es todo.